solamente diferir son las integraciones de las obligaciones de dar sumas de dinero. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, eso en función de lo que yo les estoy comentando, es como qué portes se pueden realizar. Fíjense que a diferencia de otros tipos societarios, la mora es diferente. No aplicamos el artículo 37 de la Ley General de Sociedades a las sociedades anónimas, sino el artículo 193. Es decir, que hace la división entre acciones integradas y acciones no integradas. ¿Por qué? Porque yo no sé si les comenté, pero se los comento ahora, que se supone que en una sociedad anónima el elemento capital es el elemento definitorio en el vínculo societario. No importa, en principio, tanto la persona del socio, porque no es una sociedad tipo personalista. La SA, el elemento capital, es totalmente definitorio. Por eso, el accionista puede ser titular de acciones que estén integradas y otras acciones que no están integradas. Por eso la ley no habla de la mora del socio, sino de las acciones en mora. ¿Está claro? ¿Y qué hace la ley? Delega los accionistas, es decir, en la previsión estatutaria, la posibilidad de establecer las sanciones o los recursos con los cuales deberán contar la sociedad si el accionista, o mejor dicho, si las acciones, perdónenme, no están debidamente integradas, o sea, no están integradas en tiempo y forma, si las acciones entran en mora. ¿Está claro? Primero, posibilidades de que exigirle cumplimiento a las accionistas de su obligación de integrar. En segundo término, la posibilidad de que las acciones no integradas se vendan en remate público. ¿Está claro? Lo cual, en nuestro sistema jurídico, las sociedades que son cerradas, las sociedades anónimas cerradas, o sea, aquellas que no cotizan sus acciones en el mercado, o sea, aquellas que no hacen oferta pública, es muy complicado poder vender o subastar forzosamente las acciones cuando son sociedades que no hacen oferta pública. Es poco choca con la realidad. Otra chance es que, previo a exigir la integración de las acciones por un plazo no menor a 30 días, se va a aplicar lo que se llama el pacto comisorio, existen contratos, es exigirle el cumplimiento dentro de los 30 días al accionista y en caso de que no cumpla, pactarse la caducidad de las acciones en mora. O sea, que el accionista que tiene acciones en mora no pueda ejercer los derechos con esas acciones, sus derechos políticos y económicos con esas acciones que están en mora. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Puedes repetir? ¿Qué cosa? A ver, Agustina, perdón. Acordate lo que pedí al principio de la clase, que seamos un poco... va a estar Julián con el chat y te va a contestar, para que no desorganizar, porque no es una clase presencial esta. Entonces tratemos de manejarlo con un poco más de prolijidad. Preguntarle, pedirle a Julián, Julián te lo responde por chat. Entonces, lo que le decía yo, volviendo al tema de las acciones en mora, que el estatuto puede pactar la caducidad de los derechos de las acciones en mora. Si el estatuto nada dice, si el estatuto guarda silencio en función de esto, la única alternativa que tienen los accionistas, la única alternativa que tiene la sociedad es reclamar a los accionistas, a las acciones en mora, la integración de las acciones en mora bajo el procedimiento de iniciar las acciones judiciales. ¿Está claro? O sea, ante el silencio del estatuto, la única alternativa que me queda es exigir el cumplimiento de la integración, nada más. Si no, se puede prever lo que yo les expliqué en el estatuto, en caso de falta de integración de las acciones.
Bueno, a ver, yo les decía que el capital social puede ser aumentado o disminuido a lo largo de la vida de la sociedad, pero que para eso depende de una decisión de los accionistas, con lo cual el patrimonio va a variar en cada ejercicio económico de acuerdo a los resultados que la sociedad vaya obteniendo, o sea, si tiene pérdidas o ganancias, pero el capital, como le decía yo, no va a variar, salvo que haya una decisión por parte de los accionistas de aumentarlo o reducirlo, ¿correcto? En ambos supuestos se implementa un mecanismo previsto por la propia ley y que el estatuto también puede regular, que tiene que ver ya sea por el aumento de capital o por la reducción de capital. Cualquier mecanismo que implique un aumento de capital se pone en juego determinadas normas de la Ley General de Sociedades, normas de carácter imperativo, que protegen a los accionistas. ¿Por qué? Porque los aumentos de capital pueden darse de diferentes formas. Pueden ser aumentos que consistan en la capitalización de utilidades o la capitalización de ganancias del ejercicio, en la capitalización de reservas libres. Ustedes no sé si se recuerdan o si lo vieron, pero hay que tener en cuenta que las sociedades anónimas, además del capital social, la ley nos exige la existencia de reservas legales. Las reservas legales consiste en una suma equivalente al 25% del capital social. ¿Cómo se llega a esa suma? Bueno, por cada ejercicio anual, el directorio debe retener un 5% de las ganancias hasta llegar al 25% y de esa manera constituir la reserva de carácter legal, que es solamente obligatoria a las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada que están bajo la ejercicio estatal permanente. Y por otro lado, las sociedades pueden constituir reservas de libre disponibilidad. Obviamente que una reserva de libre disponibilidad, es decir, cualquier reserva que exceda de la reserva legal, debe estar debidamente justificada en necesidades operativas de la sociedad. Porque si no, estamos o podemos estar afectando el derecho inalienable al dividendo por parte del socio, que es un derecho fundamental. Imagínense que el accionista lo que pretende recibir todos los años es un dividendo, sobre todo si ese accionista no integra el órgano de administración y por lo tanto no cobra un horario por su función de director. Con lo cual, frente a esto, es fundamental. Por eso, una reserva libre, de libre disponibilidad, o como a veces se dice, una suma de dinero asignado a un resultado no determinado, es decir, cualquier monto, importe que implique una reserva libre o algo equivalente a una reserva libre debe estar debidamente justificada en una verdadera necesidad de operativa de la sociedad. Por ejemplo, no sé, la adquisición de un bien o un fondo contracíclico, porque, bueno, en algún momento puede venir una pandemia y la sociedad puede no funcionar, entonces necesita una reserva para sostener los gastos societarios, la producción de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pueden ser diferentes los motivos. Lo que sí tienen que estar debidamente justificados en función de la actividad empresaria de la sociedad. Entonces, ya sea capitalización de utilidades, de reservas libres, debe haber una decisión previamente de la asamblea que decida aumentar el capital a través de este mecanismo. Esto es lo que la ley mal llama el pago de dividendo con acciones, porque en realidad no se trata de un pago de dividendo. Se trata que si hay un aumento del capital social a través de la capitalización de resultados no asignados del ejercicio o a través de las reservas libres, la capitalización de reservas libres, se reparta entre los accionistas un porcentaje de esas acciones que se van a emitir, o esas nuevas acciones que se van a emitir en función del aumento de capital, en forma proporcional a sus tenencias originales. ¿Está claro?
Eso es lo que les va a tocar a cada uno de ellos. Entonces, en virtud de esto, bueno, estamos frente a la posibilidad del aumento de capital de esta manera. Tengan en cuenta una cuestión que yo no se los dije, pero el artículo 188 de la ley permite que, si el estatuto así lo prevé, el capital social se puede aumentar hasta el quíntuplo sin necesidad de una decisión, o mejor dicho, siendo competencia de una decisión de una asamblea ordinaria y sin necesidad de reforma del estatuto. Pero para ello tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Que el aumento no sea superior al quíntuplo. Puede ser que no se aumente al quíntuplo en una sola vez, sino en varias oportunidades, pero en todas las oportunidades el total no puede exceder del quíntuplo. Por ejemplo, si la sociedad tiene un capital social de 100.000 pesos y el estatuto permite aumentar hasta el quíntuplo el capital social sin necesidad de reforma del estatuto, lo máximo que pueden aumentar los socios es llevar el capital a 500.000 pesos, ¿correcto? Hasta ese monto, los accionistas van a poder decidir el aumento de capital con una asamblea ordinaria. Obviamente, una asamblea ordinaria convocada a tal efecto por parte del directorio, quien se va a encargar de convocar a la asamblea. Entonces, en función de esto, vamos a poder aumentar capital hasta el quíntuplo. Cualquier aumento que exceda el quíntuplo, ya sea que el monto dispuesto de aumento de capital sea superior al quíntuplo, o cualquier importe que sea hasta el quíntuplo, pero que no tenga previsto en el estatuto el mecanismo que yo les comenté, el 188, va a requerir la decisión de una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque ahí sí va a implicar la reforma estatutaria y la inscripción de la reforma estatutaria ante la autoridad de contralor, es decir, en este caso, si fuera en capital, ante la Inspección General de Justicia. ¿Está claro? Es decir, el aumento de capital hasta el quíntuplo tiene que estar expresamente previsto como una disposición estatutaria. Todo lo que excede ya implica reforma del estatuto e inscripción de la reforma del estatuto. Si no hubiera disposición estatutaria de aumento hasta el quíntuplo, va a suceder lo mismo. Bueno, vamos a finalizar este primer bloque porque ya falta 1 minuto y monedas y nos volvemos a conectar para el segundo bloque de la clase. ¿De acuerdo?